Ahora con ustedes, Barlovento. Conversamos de lo que el viento no se llevó. Helmut Loos conduce en una amable tertulia de los temas políticos, culturales y sociales que a Chile le importan. Semanalmente conversamos de la A a la Z, de manera amable, distinta y crítica, de los acontecimientos sociales, económicos, culturales y políticos que son conocidos y a veces no tanto. En Barlovento parecemos una improvisación aparente e informal. Sin embargo, tratamos los temas con una visión seria, responsable e inteligente. ¡Salud! Ahora comienza Barlovento. ¿Cómo les va? Bienvenidas y bienvenidos a todas y todos los que nos siguen a esta reunión de Barlovento en su segunda temporada. Comenzamos hoy día, y ese hoy día es naturalmente de naturaleza virtual, no importa qué día de la semana. En esta jornada iniciamos la segunda temporada. Y esa segunda temporada nos tiene muy contentos por varios motivos. El primero de ellos es que tenemos un nuevo aliado. Sí, pues. Se trata de un media partner, como se dice ahora, o un compadre que nos acompaña, para decirlo en chileno, en latinoamericano, ¿eh? Pero que además tiene una experticia, una capacidad técnica, tecnológica, de visualizar el ámbito, el mercado, la lógica tecnológica de una manera muy particular, desde la comunicación múltiple como es hoy en día. Así que estamos requete contra contentos. Se trata de Trole.cl, no Trolley, Trole.cl, para que les quede claro. En el entretiempo, por así decirlo, o sea, en la pausa, van a conocer más en detalle, al ir a la pausa y en medio de la pausa, durante la pausa, de Trole, que realmente es un aliado muy interesante. Repito, tiene que ver con creación de contactos, de colaboraciones a través de la multimedia, lo que implica hoy en día decir multimedia, una cosa múltiple en términos de recursos tecnológicos, comunicacionales, ¿se entiende? Bueno, y damos la bienvenida también a Fernando Astudillo, Mauricio Velázquez, Augusto Arteche. ¿Cómo están, muchachos? Hola, hola. Yo todavía con frío. Por lo demás, en el día en que estamos grabando, se produjo la segunda estación del año, aunque estemos en primavera. El mundo está loco, el clima también. Por lo menos en la región de Valparaíso y en el litoral central y un poco más abajo, dicen los meteorólogos también. Estuvimos en verano el día de ayer más o menos, o anteayer. Después en primavera y ahora estamos en invierno. Así que si me ven con guantes de nuevo es porque es invierno. Y yo soy de los que ventila la casa porque el bicho hay que matarlo, ¿eh? Entonces hay que ventilarla. Y no es chiste, ¿eh? Suena divertido y mejor que lo tomemos a la broma, pero es la pura verdad. Oye, bueno, muchachos, bienvenidos y aquí estamos. Hay que agregar el segundo elemento que se me estaba olvidando y me acordé a tiempo, que tiene que ver con que a partir de esta segunda temporada va de vez en cuando a haber invitado o invitada. Aparte de nosotros cuatro, va a haber una invitada o un invitado experto en algún tema dentro de la gran perspectiva, la macro perspectiva que nosotros trabajamos acá, que tiene que ver con la política, entendida como un elemento más de la cultura, un elemento de conciencia ciudadana, un elemento de soberanía popular y todas esas dimensiones, ¿cierto? Ya hoy día tengo por aquí, la tengo en digital, ¿eh? Voy a mover esto por acá y voy a ir a buscar la pauta que tiene que ver con lo que vamos a ir tratando. Como son un poco largas los planteamientos para las dos partes, por parte de, valga la redundancia, de nuestro guionista de turno, para decirlo así. Jugamos al voleibol en el equipo para ser guionista de turno. Y vamos a mencionarlos de a uno según vayan dándose, ¿cierto? El primero, muy interesante, muy importante, muy, coyuntural, si lo pensamos en las noticias de la tele o de la radio o de la prensa digital, etcétera. El tema de la, como le llaman algunos, migrancia, otros le llaman inmigrancia, pero bueno, dejémoslo en los inmigrantes en Chile, su situación, su cuadro. Como usted sabe, amiga, como usted sabe, amigo, como tú sabes, amiga, como tú sabes, amigo, los últimos acontecimientos ocurridos en la Plaza Brasil de Iquique, donde
se les quemó en seres, o sea, hubo gente que quemó en seres de inmigrantes, gente, ciudadanos que no eran inmigrantes, que eran iquiqueños. Que quede claro, por si no lo sabían, ¿eh? Esto naturalmente ha puesto en la agenda noticiosa el tema de los inmigrantes en Chile, especialmente la llegada de miles de venezolanos, particularmente, ¿no?, vía la frontera con Bolivia. Y aquí vienen las preguntas. Vamos tirando las cartas a la mesa, después empieza el debate, el foro, la conversación. ¿Cuál es el origen de esta situación? El gobierno de Maduro, por una parte, el show de Piñera en Cúcuta, del cual se acordarán ambos. En una de esas ninguno de los anteriores, digo yo. Somos los chilenos acogedores con los inmigrantes y cantamos todavía esa canción de Chito Faró, y verás cómo quieren en Chile al amigo cuando es forastero. ¿Se acuerdan la canción? Ya. Se llama Chile sí, claro, claro, justamente. ¿Chile necesita inmigrantes para sostener su economía? Buena pregunta técnica, creo yo. ¿Chile necesita inmigrantes para sostener su economía? Otra más, que es la penúltima. ¿Estamos solamente frente a un problema más de un gobierno incapaz de gobernar? Dicho de otra manera, ¿están solos ellos, los del gobierno? Y la última, el presidente se demora 48 horas, el dato, 48 horas en opinar sobre los acontecimientos que sucedieron en Iquique. Les quemaron enseres en plena calle, ciudadanos de Iquique a inmigrantes venezolanos que están en Iquique porque no pueden estar en otra parte, no tienen cómo. Por supuesto, la pregunta de cierre de este primer planteamiento y primera unidad, por así decir, el primer tema que vamos a tratar, ¿es esto correcto? Aunque sea la pregunta obvia. Y aquí vamos con nuestros panelistas y yo voy pasando la palabra para quien quiera tomar la carta. Don Mauricio. Dale, sí. Oye, yo voy a hablar a nombre mío, digamos, no a nombre del programa, pero antes darle la bienvenida a esta gente de Trole, que para mí tiene dos particularidades bien significativas. Uno es que son jóvenes, o sea, casi están a la mitad de nuestra edad, así que eso es como súper bueno, que puedan haber alianzas de experiencias con conocimiento, diría yo, ¿no es cierto?, que son a veces bien fundamentales como para hacer cosas, ¿ya? La efectividad, ¿no es cierto?, la forma de manejar las cosas hoy día, junto con lo que podemos aportar nosotros desde, entre comillas, la sabiduría o experiencias de vida, digamos. Así que esta alianza me parece súper buena y esa es una primera característica de Trole. Y lo otro es que son jóvenes, bueno, a veces no tan jóvenes, pero jóvenes para nosotros, 30, 40 años, que son todos oriundos, residentes y desarrollan sus actividades en Valparaíso, en el primer puerto de Chile. Así que para mí eso es una gran virtud, un gran significado que tiene esta alianza con Trole. Bueno, y pasado a otro, yo como decía, voy a hablar, pasando al punto, voy a hablar por mí, fundamentalmente no por el programa, y quiero partir más que haciendo un análisis, pidiendo perdón a los extranjeros, a quienes migran a nuestro país, por lo que les ocurrió, por lo que un grupo minoritario de chilenos les llegó a hacer, digamos, ¿ya? El estallido social del 18 de octubre, habían en la Alameda 1,5 millones de personas y hubo 200 que mostraron a un país en guerra, incendios, destrucciones, o sea, menos del 0,1%, no sé, de los que estaban ahí ese día. Hoy día Iquique tiene, no sé, 200, 300.000 habitantes y a lo mejor hubo 20 personas, 30 personas que hicieron este desafortunado hecho. Así que yo parto pidiéndole perdón a esa gente. 5.000 personas marcharon, Mauricio. ¿Perdón? 5.000 personas marcharon en contra de los migrantes. Sí, pero igual es un porcentaje importante, no mínimo, pero quienes hicieron esta barbarie porque si estamos en un país que tiene derecho a manifestarse, que lo hagan, y que lo hagan como decíamos nosotros el 18 de octubre, bueno, pero que lo hagan pacíficamente. Esta gente que no quiere migrantes, que lo haga pacíficamente. No concuerdo en absoluto, creo que el mundo es de todos y esto de la migración es un tema que para mí tiene muchas aristas. Pero en este caso puntual de lo que plantea el libretista para este programa es lo que ocurrió en Iquique, y para mí fue nefasto, fue malo, no debería haber ocurrido nunca. Y
espero que se solucione pronto. Yo creo que esta es una falencia del gobierno, del Estado, de acoger a quien busca auxilio. O sea, llegar a Bolivia para poder pasar a Iquique, de verdad que tienen que venir de un dolor, de una tragedia bastante grande. O sea, no es alguien que llegó a Venezuela, se puso en la plaza de armas y dice, oye, ¿te quería ir a Chile? Yo tengo un pasaje, ándate. O sea, hicieron trayectorias de 3 o 4 días terrestres, ¿no es cierto? Y vienen por ese país, porque de alguna manera Bolivia no les pone problema para entrar, pero Chile sí les pone problema porque la embajada de Chile en Venezuela no da visa, no le está dando visa. Filtra todo y de toda la gente que pide le está dando visa al 5 al 10% de la gente que está pidiendo visa. Entonces, claro, esos venezolanos que quieren emigrar, da lo mismo el motivo, porque no quiero entrar en el tema Maduro, Venezuela, tengo mi punto. Entre, don Mauricio, vaya al fondo del tema. Sí. Bueno, yo creo que ellos están saliendo por una situación súper incómoda que están viviendo en ese país. Y la verdad que si yo fuera Maduro ya me hubiera ido hace tiempo, digamos, porque si dicen que soy yo y yo creo que no soy, pero dicen que soy yo, me voy. Bueno, para que tome, ahí tiene el país, acá lo que estoy y me voy. Pero aferrarse a un poder creo que no viene al caso. Creo que Estados Unidos es poderoso, pero no debería ser tan poderoso como de alguna manera tratar de crear toda esta situación de guerra que hay, para que familia, hijos, hombres, digan me voy de este país. O sea, ya no aguanto más, prefiero morir en el camino que morir esperando acá parado que me pase cualquier cosa. ¿Ya? Esa es mi visión. Ahora, no conozco el detalle y seguramente desde el punto de vista de las ópticas políticas van a haber explicaciones, pero acá es más grande el sufrimiento, el horror, el dolor, más que el tema político. O sea, si vienen de la izquierda, del centro, de la derecha, si vienen arrancando de Brasil, ¿no es cierto? O si vienen arrancando de Venezuela, para mí es exactamente lo mismo. Las dos personas vienen de, para mí, regímenes que de alguna manera están creando un problema grave en la vida de cada una de las personas que hace que salgan. Y mirarlo desde una óptica política creo que es un error, que es lo que yo creo que hizo Piñera cuando fue para allá a ofrecer vengan, más que el gesto solidario, humanitario, fue un manejo político que trató de hacer de la situación. Se equivocó, y como se ha equivocado muchas veces y se va a seguir equivocando, y yo creo que se va a equivocar hasta el final de sus vidas. Pero a él no le importa y a los que lo rodean tampoco le importa nada. Se les da lo mismo. O sea, Piñera es un ex delincuente que estuvo metido en un tema bancario y hoy día es presidente de la República, y a la gente de derecha no le importó y lo votaron. Ok, les da lo mismo. Entonces fue un error político que lo que hizo en Venezuela ofrecer vengan. Hoy día nosotros tenemos que recepcionarlo, así vengan de un gobierno de centro, de derecha o de ultraizquierda. Así tenga razón o no tenga razón Maduro, yo creo que no tiene razón y yo creo que está equivocado y debería haberse ido. Pero seguramente hay gente que piensa que es totalmente distinto, que no debería ser así y que es un problema de Estados Unidos que los tiene bloqueados y los tiene haciendo agua. Yo creo que esa es una justificación. Dicen que hay metido narcotráfico, dicen, yo no. ¿Quién podrá saber la verdad si hay narcotráfico o no? Ya, porque los narcotraficantes existen, están. ¿Pueden estar en Venezuela? No sé, ¿por qué no? O si están o no están, no sé. No tengo las pruebas y seguramente los que si están metidos ahí nos van a decir que no está metido el narcotráfico. Pero ¿por qué no podían estar? Si los narcotraficantes permean todo. Entonces, ¿por qué no podrían haber permeado, digamos, al gobierno de Maduro como para lograr ciertos objetivos sociales que ellos querían implementar? Pero por eso se nos vamos metiendo en un campo medio minado, medio complejo, que nos vamos esparciendo para otros lados. Hoy día estamos hablando de que hay gente de Venezuela que quiere salir de su país, cree que Chile es una alternativa, viene para acá y nosotros tenemos que acogerlos. Desde el punto de vista humanitario, darle la mejor vida posible, las mejores posibilidades que tengan,
para poder desarrollarse, para hacer una vida justa y digna que andan buscando los millones de chilenos que viven en este país también. Eso como opinión inicial. Así que dejo las palabras. ¿Quién toma la Augusto, mira, yo creo que Sí, dile nomás, vale. yo creo que el problema nuevamente volvemos a lo mismo de siempre. Y el problema de siempre es: alguien construyó una sociedad tan desigual que obliga a muchos grupos de familia, a muchos seres humanos, a buscar mejores condiciones de vida fuera de los lugares naturales donde ellos debieran desarrollar su vida en familia, en integridad, en felicidad. La gente migra. Hoy día hay casi 300 millones de migrantes en el mundo, con mayor o menores niveles de complejidad en los procesos migratorios. Pero eso pasa por algo. Entonces, y ese algo, en el caso de los venezolanos, está lejos de llamarse Nicolás Maduro, a quien yo he dicho muchas veces que personalmente nunca me ha gustado Nicolás Maduro, pero no obstante eso, no puedo dejar de reconocer de que el 50% a lo menos, para ser generoso, de las cosas que nos dicen de Venezuela son falsas, son burdas mentiras. Y el proceso que se está viviendo con la migración de venezolanos tiene que ver esencialmente con la intervención de Estados Unidos en Norteamérica. Y la intervención de Estados Unidos en Norteamérica, que empieza a ahogar a un país, le empieza a privar de los suministros, le empieza a privar de las medicinas, le empieza a privar de los alimentos, lo empieza a ahogar. Nosotros en Chile vivimos algo bien parecido al tiempo de la Unidad Popular, muy parecido al tiempo de la Unidad Popular. La práctica es la misma, digamos, el esquema es el mismo, y lo aplican donde necesitan aplicarlo para defender sus intereses. Y eso provoca este fenómeno que nosotros estamos viviendo. Entonces, a mí me parece súper importante dejar sentado que aquí, nuevamente, hay un modelo político, económico, social, cultural, que se llama capitalismo, que ahoga todos los esfuerzos legítimos de otros pueblos de construir una vida distinta y de construir una vida acorde a su propia decisión como pueblo. Quien se atreva a decir eso, le van a poner la bota encima y van a tratar de aplastarlo. Entonces ahí está el germen de esto. Y luego viene todo lo que conocemos, digamos, todo lo que sabemos, y que en definitiva nos lleva a una situación como esta. Yo estoy contigo en el tema esencial de lo que tú planteas, ¿sí? Nos duela mucho, nos duela poco, nosotros no podemos cerrar la puerta a los migrantes. Y tenemos que tener una política migratoria que dé cuenta de las múltiples necesidades que hay. Fíjate lo que está pasando en Inglaterra, como un dato fundamental que da cuenta de la importancia de la migración. El gran problema que tienen hoy los ingleses con el combustible es porque no tienen camiones, no tienen choferes de los camiones que transportan el combustible. ¿Por qué? Porque esos choferes eran migrantes, no eran ingleses. El Brexit, ¿qué hizo? Correcto. Cortó todo el tipo de relaciones. Eran irregulares. Claro, cerró la posibilidad del ingreso de migrantes, los persiguió a extremos muy radicales, y ahí está la respuesta. Si los migrantes cumplen un rol en la sociedad, lo estamos viendo ahora en la noticia. No hay choferes en Inglaterra que transporten combustible. Entonces, hay un montón de mitos respecto a la migración que nuevamente son construcciones de este modelo neoliberador capitalista que se construye sobre base de mentiras. Los migrantes son ladrones, las mujeres son prostitutas, ellos promueven el narcotráfico, traen una serie de prácticas delincuenciales, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas que existen, sin duda existen,
pero que no tienen ninguna significación porcentual respecto de las miles de personas que ingresan. No tiene ninguna significación. Entonces, dos cuestiones que son fundamentales. Primero, tener clarito, yo he defendido a venezolanos que han sido expulsados de Chile. Y he tenido la fortuna de llegar a la Corte Suprema y ganar las causas de la Corte Suprema, de modo que ellos no sean expulsados del país y que los decretos de expulsión queden sin efecto. Yo, lo único que les pido, no se olviden dónde está el origen de esto. Entonces, si usted va a echarle chuchas a alguien, o sea, si usted va a insultar a alguien, insulte a quien provoca los problemas, a dónde está el origen de los problemas. Y lamentablemente, el origen de nuestros problemas como latinoamericanos se parece mucho a una banderita con barras y estrellas. Y ahí es donde en definitiva, eso no implica de que haya gobiernos que no hagan las cosas bien. Sí, ¿ya? Estoy de acuerdo, pero respecto del gobierno de Venezuela no solo hay un cúmulo enorme de mentiras, sino que además yo le podría preguntar a cualquier país, ¿qué país del mundo permite que alguien se autoproclame presidente, se pasee por todo el país, ande nombrando ministerios que no tienen dónde funcionar, nombre embajadas, etcétera, etcétera, y el tipo está ahí y se mueve como Pedro por su casa y no tiene problema? Entonces, ¿esa es la dictadura de Maduro? La dictadura de Maduro es la que se ha reunido por tercera vez en México buscando acuerdos con la oposición para poder llevar adelante elecciones que den las garantías que la oposición quiere. Entonces, como te digo, eso no sale en las noticias salen eventualmente ciertos mensajes que buscan estigmatizar un modelo. Por esto no digo que lo haga perfecto, no estoy diciendo eso. Digo de que allí hay una expresión de la soberanía del pueblo que eligió sus representantes y que sigue eligiendo a representantes que en definitiva dan cuenta del modelo que intentó poner en juego en Venezuela Hugo Chávez. Bueno, déjame, Augusto, déjame un poquito nomás solamente esto, que es una reflexión que para mí no puedo dejar de pasar, digamos. Cambiarte cortito por poquito. Cortito, sí. Sí, lo que pasa es que yo estoy de acuerdo con el cambio del modelo. El problema es que el costo a veces lo pagan no los que lideran el cambio del modelo. Nunca lo pagan la gente más humilde, ¿no es cierto? Cuando fue el golpe de Estado en Chile, los 3.500 muertos y torturados fueron el pueblo. Fueron pocos los dirigentes porque ellos pudieron asilarse y pudieron salir del país, ¿ya? Y no quizás sufrieron el dolor del alma, ¿ya? Y algunos volvieron hechos capitalistas. Y algunos, claro. En este caso, en Venezuela, claro, pueden estar luchando y puede ser muy legítimo lo que ellos quieran y lo que Maduro y Chávez quisieron imponer y todo el cuento. Pero ¿hasta dónde uno estira el elástico? ¿Hasta dónde uno llega para decir es que tenemos que seguir con la revolución, es que tenemos que seguir con el cambio, cuando tú veis que gente se te está muriendo, gente joven está yéndose, gente joven está entrando en la desesperación? Ahora, si uno busca el motivo y la explicación, claro, puede que esté en Estados Unidos y en el capitalismo, perfecto. Ya, pero y la gente igual se te está muriendo en Bolivia y está pagando a los coyotes para que los puedan pasar para Chile. O sea, ese es el hecho concreto, ¿cómo lo soluciono? Entonces, ese es un tema que hay que sentarse a reflexionar y a ver bien. La inspiración puede ser muy buena, pero el costo puede ser muy alto. Y si el costo no lo estoy pagando yo como líder, ¿cómo yo puedo arrastrar a otras personas? O sea, si Maduro se viene caminando con la gente desde Bolivia, puede ser que pueda ser bien aceptable la situación. Pero él se queda en Caracas. Y la gente que sale viene para acá sola arriesgando 4 días y sufriendo. Y no es de ahora, es de un año atrás, de 2 años atrás, y creo que hay como 5 millones de inmigrantes ya que se han ido a Venezuela. Entonces, ¿hasta dónde yo sigo con el idealismo de la revolución, con el idealismo de cambiar el modelo? Porque lo que pasa, Mauricio, que
también yo creo que en tu análisis te falta una parte, y es por qué Chávez llegó al poder. Venezuela no era un paraíso. Venezuela era un país muy rico, en la cual una élite prácticamente hacía su vida en Miami, ¿ya? Y resulta que la pobreza, los niveles de pobreza en Venezuela eran enormes. Gigante, totalmente de acuerdo, si esas son las explicaciones teóricas. Sí, Bueno, pero sí, pero es que eso, la Eso no realidad. es teoría, eso no es No, teoría. me refiero, es la historia lo que habla. No, pero es Yo que estoy lo que viviendo lo pasa que es que estoy viviendo hoy día. A mí no me gustaría que mi hijo se fuera con su esposa y su hija caminando por el desierto porque quiere arrancar de este país. A mí no me gustaría sentir ese sufrimiento. Mauricio, si no estamos en eso, lo que te estoy diciendo es que para poder completar tu análisis y llegar a esas conclusiones, que yo no soy defensor de Maduro ni mucho menos, pero para poder llegar, tú tendrías que ver por qué llegó Chávez, que fue en realidad quien... Pero Augusto, si yo no estoy haciendo un análisis político de la situación, yo estoy haciendo un análisis No, pero es que tú- crítico no, real pero de tú- la situación, no político, no. no las causas. Sí, pero es que el tema es político. Es político. El tema es político, Claro. Mauricio. Tú no puedes decir, voy a hablar de fútbol, porque no estoy hablando de fútbol. Está la cancha, No, están los jugadores, está el estadio. Sí, pero es que yo no vengo a hablar de fútbol aquí. Lo que Oye, yo pero mira, estoy diciendo, yo estoy diciendo que hay un sufrimiento de la familia. Yo no estoy analizando el motivo ni la causa. Bueno, pero es que ahí está lo malo. Tienes que analizar el motivo y la causa, si no tiene sentido el análisis. Para mí tiene menos, Mira. no tiene tanta importancia como el hecho. Es que Pero bueno, tienes Bueno, la palabra, Augusto, para comentar, pues si tampoco se trata Gracias, de Mauricio. decir entre nosotros. Oye, mira, yo veo una mirada un poquito más macro. Yo no estoy en desacuerdo, digamos, algunas cosas, pero en respecto al análisis que han hecho. Y claro, obviamente que el tema sí va a ir un poco al tema Venezuela. Pero para mí la migración es un tema mucho más amplio que eso. La migración ha existido siempre y va a seguir existiendo. De hecho, todos somos producto de la migración, ¿ya? Es decir, si estamos acá viviendo en Chile es porque seguramente un antepasado nuestro migró a esta zona, ¿ya? Entonces, el fenómeno de la migración es un fenómeno que se va a producir siempre. Porque nosotros hablamos mucho de la migración, de quienes, los extranjeros que están llegando a Chile hoy, y que son miles, pero también son miles los chilenos que salen, ¿ya? Yo no tengo ratificada la estadística, creo que salen más que los que entran incluso, ¿ya? Es decir, también hay ciudadanos nuestros que están saliendo al mundo, y eso va a seguir ocurriendo. Claro, lo que va cambiando un poco son los motivos, las razones por qué la gente migra, ¿ya? Y una cosa novedosa que está ocurriendo es esta masividad de migraciones dentro de Latinoamérica. Nosotros estábamos acostumbrados a que los que migraban eran europeos para acá, ¿ya? Y bueno, en parte de nuestra historia como país es producto de eso. Entonces eso no va a cambiar, eso va a seguir. Yo creo que es inherente. Yo creo que tenemos como dos tipos de personas, ¿no es cierto?, en general, digamos, en nuestra característica, digamos, los que somos más sedentarios, que nos quedamos, y aquellos que necesitan como salir, necesitan recorrer el mundo y buscar nuevos horizontes. Y yo creo que eso no va a cambiar mucho, eso va a seguir, ¿ya? Claro, en lo específico, en lo que ocurrió en la zona, claro, hay cosas políticas, las hay. Yo creo que efectivamente la situación de Venezuela, que yo no lo voy a entrar a cuestionar porque no soy experto en Venezuela, ¿ya? Pero entiendo que hay, como decía Fernando, hay cosas que uno no tiene que analizar los efectos, tiene que analizar las causas, ¿ya? Y lo que está ocurriendo en Venezuela, hay una actuación obviamente de Chávez, posteriormente Maduro, pero hay actuaciones anteriores, ¿no es cierto?, de que llevaron a la situación que hoy día está viendo Venezuela. Es una historia larga seguramente y que requiere mucho análisis, y no me cabe en duda que también está la intervención de Estados Unidos, debe estar, y hoy día además hay un cierto grado de intervención de China y Rusia también, con intereses económicos ahí. Entonces es un tema súper complejo. Y eso ha llevado en concreto que hoy día tenemos una cantidad importante de personas que están viniendo a Chile, también por una parte por la promesa que les hizo Piñera, una irresponsabilidad de un buque, digamos, ¿ya? Pero bueno, a mi juicio la migración es un fenómeno permanente y va a seguir. Y va a seguir porque incluso se están instalando nuevas razones para migrar. El cambio climático va a producir migraciones, incluso dentro de los mismos países. Nosotros también lo hemos vivido. Cuando se descubrieron las salitrera y después el cobre, gente del sur
migró a trabajar al norte. No salieron del... Bueno, en ese tiempo era salir del país porque se era Antofagasta más encima, que era boliviano. Pues ya sabemos lo que pasó con la guerra. Es decir, este fenómeno va a seguir. Y lo más probable es que zonas que se están secando va a hacer migrar a la gente, porque la economía va a cambiar. ¿Sí? Y seguramente van a perder trabajo, etc. Bueno, ¿para qué más decir? Todos los que han tenido que emigrar a Santiago. Santiago es una ciudad armada de migrantes dentro del país, lleno de gente del sur, del norte, de la zona central, han terminado viviendo en Santiago porque ahí están las fuentes laborales. Entonces es un fenómeno. Entonces, para mi juicio, la migración es un fenómeno que existió siempre y va a seguir existiendo, es inherente al ser humano. ¿Ya? El segundo punto que yo quería tratar respecto a este tema tiene que ver, bueno, ¿qué hacemos como país frente a este fenómeno que está ahí y que no lo vamos a eliminar? Va a seguir. ¿Qué hacemos? Y ahí yo creo que tenemos un problema serio. Y un problema que va más allá de los venezolanos, que hoy día es la coyuntura. No nos olvidemos el tema de los haitianos, traídos en aviones y aviones que llegaban llenos de haitianos. ¿Y qué pasó? ¿Cómo los recibimos? Y hoy día muchos de ellos tuvieron que salir y tuvieron que irse, porque acá los tratamos mal. Es decir, la inoperancia, la incapacidad de nuestras autoridades, producto del nivel, ¿no es cierto?, yo diría de corruptela que hay en nuestro sistema político, administrativo de alto nivel, hace que este y otros temas más los estemos tratando mal, no como corresponde, porque nosotros deberíamos tener una política de migración acorde a los tiempos, que nos permita enfrentar estas situaciones. Y un país que funciona bajo esa lógica. Por eso el acto de irresponsabilidad de Piñera, de haberse ido a parar a Cúcuta, creo que se llama el lugar, ¿no es cierto? Todo eso auspiciado por Estados Unidos. Si ahí estaba en la mano de Estados Unidos, por eso estaba también Duque, ¿no es cierto?, de Colombia, y también estuvo, creo que el presidente de Paraguay de la época también. Ya, los demás tuvieron más pillos y se corrieron. Los demás países como Bolsonaro, en ese tiempo creo que estaba Macri de presidente de la Argentina, fueron más pillos y dijeron, no, en esta cuestión no nos metemos, ¿no es cierto? Y fueron a armar ese show con un nivel de responsabilidad enorme, ¿no es cierto? Y al estilo Piñera, prometiendo cosas que después no iba a poder cumplir, porque él jamás pensó que los venezolanos iban a llegar a Chile. No pensó, dijo, aquí, Ecuador, Perú, Bolivia, una serie de países entre medio, kilómetros, dijo, no van a llegar nunca, resulta que ahí están. Pero ¿qué es lo que pasa? Administrativamente y políticamente, y aquí están en silencio prácticamente todas nuestras autoridades, todos calladitos, el problema es que no saben cómo enfrentarlo. Porque no está planificado, no está definido, no hay una forma ordenada, coherente, que justamente no viole los derechos humanos de estas personas, porque son seres humanos, no son números. No tenemos nada. Inoperancia del sistema político. Y el tercer elemento que a mi juicio tiene que ver con esta cosa de que nos salta los migrantes, que nos vuelve a poner sobre la vista, en los ojos, frente a cada uno de nosotros, los mitos que tenemos en Chile. ¿No es cierto? Todo Chile es un país solidario. Recibe al extranjero, como dice la canción, al amigo cuando es forastero. Mentira, si no somos así. Los carabineros nos roban. Sí, los carabineros roban. Que la bandera chilena es la más bonita del mundo. Mentira. Que Chile es un país pobre. ¿Te acuerdas cuando nos decían en el colegio de chiquitito? No, Chile es un país pobre, no tiene recursos. Mentira. Chile no es un país pobre, Chile es un país mal administrado. Entonces, todos esos mitos, producto, ¿no es cierto?, de la modernidad, la tecnología, las comunicaciones, cada día nos saltan a la cara. Yo creo que eso nos tiene que hacer reflexionar. No somos realmente lo que creíamos que éramos. Y tenemos una serie de problemas como país que tenemos que aprender a resolver y votar estos mitos falsos que desde chiquititos nos metieron en la cabeza y que en realidad no han sido solamente mentiras. Bueno, en ese sentido, Augusto, yo creo que... Oye, pero discúlpenme una cosita, que como nos está pillando el tiempo para completar la primera parte, tenemos que introducir una profundización de lo que acaba de mencionar como punto número 3, Augusto, con
el afán de poner esa carta y tal vez de abrirle los ojos a más de alguien que eventualmente nos vea hoy día, mañana, pasado, ¿ya? En todo caso, yo quiero a propósito de eso hacer una recomendación. Hay una serie de Netflix que se llama Billions, en gringo, billones, y que habla de un personaje que es Piñera en persona, un especulador financiero. Tienen que verla. Es harto buena por lo demás. ¿Ah? Eso es Piñera. Y por eso, respondiendo a lo que dice Augusto, Piñera fue a hacer el show de Cúcuta y toda la cosa, y no se le ocurrió que iba a suceder lo que ya sabemos, como fenómeno de migrancia, y la respuesta a por qué lo están manejando mal, y la pregunta que se hace mi amiga Mariana, a quien les he mencionado, ¿cierto?, que es periodista con un magíster en comunicación social y es académica, y ella hace la pregunta eterna: ¿dónde están los antropólogos sociales? ¿Dónde están los sociólogos? Y así siguiendo. ¿Ya? Oye, y el problema de este gobierno, del gobierno anterior y muy probablemente del que venga. La clase política no tiene vuelo. ¿Se acuerdan de la canción que cantaba Nidia Caro? Todos ubicamos nosotros por una cuestión generacional, a ella preciosa voz, todavía viva. Así eres como un gorrión que apenas sabe piar, que apenas sabe volar, de María Angélica Ramírez, compositora chilena, ya fallecida. Esos son los políticos, en lo que a eso son los políticos profesionales. En muchas partes del mundo, la gran mayoría, habrá excepciones, tal vez la Merkel en una de esas, porque por su formación puede que haya tenido mayor conciencia de el enfoque antropológico social, el enfoque sociológico, que al final es el enfoque humano, digámoslo, en palabras más claras, menos elegantes y menos rebuscadas y menos académicas, ¿ya? El enfoque humano, la sensibilidad por las personas. Entonces ahí viene el punto que parece ser que no vale la pena, no conviene que nos saltemos en esta primera parte, si me permiten ser autoritario, pero con un afán noble, creo, espero, por lo menos así lo siento, que es que nos miremos al espejo. Ahí lo dejó enganchado, lo dejó linkeado, Augusto. Y verás cómo quieren en Chile al amigo cuando es fratero. Pero, ¿qué nos pasó? En una de esas, cuando Chito Faró el año del cohete, el año del hilo negro, el año del café antes que instantáneo, no sé qué sería antes de eso, el año de la cocoa, lo compuso, y en una de esas había ese sentimiento en ciertas partes, en ciertas capas de la sociedad. La pregunta de fondo es: ¿por qué Chupaya, para no decir otra palabra más fea, nos pasó lo que nos pasó? Porque no somos el jaguar de Latinoamérica, por una parte, pero por otra parte nos han vendido la pomada. Y a lo mejor eso tiene que ver. O sea, la responsabilidad tal vez vaya por ese lado. Por el lado de las clases gobernantes en general, por las excepciones que corresponda. Lo malo es que hay excepciones, porque las excepciones confirman la norma casi siempre. Y por lo tanto, ¿por qué nos hemos convertido en esta sociedad? Ya sabemos cuál es la respuesta, pero un porqué un poco más allá del modelo neoliberal capitalista desregulado, ¿no? Esta sociedad que rechaza a los negros. Es decir, mira, yo tengo un personaje con el que hago radio comedia en una radio online X, que pretende ser un tipo que oye, no me metas con los negros, por favor, es derroto eso. Esa caricatura creo que todavía está. Incluso se ha democratizado, entre comillas, sino que más gente siente, poco menos, que esa es la realidad o debiera ser así, que el mundo debiera ser así. Raro, ¿eh? Así es la cosa. Yo pensé que Fernando quería, Fernando quería decir algo. Y quería hablar, y por favor, Fernando, sí, apoyamos eso. Gracias. Vamos a hacer un sanchazo. El sanchazo, que es lo que la Beatriz Sánchez le da la palabra, digamos, para que hable. No sé qué, que no tenía minutos para hablar, digamos. Sanchazo. Mira, lo que yo quiero decir es lo siguiente, de que yo creo que tenemos que hacer conciencia de que en estos últimos 40 o 50 años de nuestra vida republicana nos cambiaron. Efectivamente nos cambiaron. Destruyeron absolutamente el tejido social. Si uno se puede acordar de cómo nos relacionábamos antes, digamos. Los niños se juntaban, los niños de la cuadra o los niños del barrio jugaban juntos en la plaza, a las bolitas, subirse a los árboles, a la pelota. Hasta tarde nuestras mamás nos salían a llamar para que entráramos a comer. Entonces había una forma relacional que era distinta. Las juntas de vecinos, los centros de madres, los clubes deportivos
organizaban, arrendaban micro y se iban a jugar con el Club Deportivo de los Tres Chanchitos allá en Limache, hacían su asado, jugaban a la pelota, se peleaban, qué sé yo, después se abrazaban. Había una forma que se perdió. Culturalmente nosotros fuimos derrotados y nos obligaron a retraernos. Siempre es difícil hablar de proporciones, ¿no? Decir, bueno, éramos más, éramos menos, no lo sé. Sé que había otra forma relacional, porque nuestros barrios también no eran homogéneos, eran heterogéneos. Entonces en una misma cuadra vivía un médico, vivía un empresario, vivía un obrero, vivía un zapatero, vivía un profesor, y todos nos relacionábamos de un modo distinto. En nuestras escuelas era lo mismo. Entonces, hay una constatación. Aquí hubo un proceso que yo estimo, no como esta política del complot, sino que estimo que se construyó, se pensó así, y se tomaron todos los elementos culturales, socioambientales, económicos, para hacer que esto funcionara, y funcionó. Entonces nosotros veníamos saliendo de los derechos civiles en Estados Unidos y caímos a un sistema donde había una fuerte opresión respecto a los pueblos originarios, respecto a los negros, etcétera, etcétera. Y de eso hay resabios. A mí me duele mucho que en Iquique haya habido una marcha de 5.000 personas. 5.000 personas. Es decir, para una ciudad que tiene 200.000 personas, una marcha de 5.000 personas es una marcha muy significativa. Entonces, ¿qué es lo que sucede frente a esto? Que hay ciertos desafíos que nosotros tenemos que necesariamente que abordar, y abordar esos desafíos supone que sepamos pararnos o saber dónde estamos parados, porque el discurso de los derechos humanos es un discurso que hoy día todos recitan, y eso nos llama a confusión. Yo preferiría gente como Bolsonaro, digamos, ya, que fuera así, cara dura, y que te dijera, no, bien torturado estuviste, y hace una exaltación de ciertas posiciones, a estos otros que se ocultan bajo una mirada, pero cuando llega el momento actúan en el sentido exactamente opuesto. Yo quisiera decir que hay dos elementos. Uno, el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 consagra la migración como un derecho humano. Está clarito dicho en el artículo 13. Absolutamente claro. El año 2018, las Naciones Unidas invitó a los distintos estados a firmar una suerte de estatuto, protocolo, pacto, donde se abordara el tema migratorio en el mundo para tener una migración ordenada, respetuosa de los derechos humanos, respetuosa también, obviamente, de las realidades locales de países que no están preparados para recibir grandes cantidades de seres humanos que puedan migrar. 180 países la firmaron. Obviamente, el Estado de Chile, representado por Sebastián Piñera, no firmó ese pacto. Y lo que ese pacto hace es simplemente recomendaciones de carácter técnico de cómo se puede abordar el tema migratorio. Y lo primero tiene que ver con romper con ese estigma que los migrantes nos vienen a hacer daño, nos vienen a robar los puestos de trabajo, o vienen a traer delincuencia, prostitución, droga, etcétera, etcétera. Ese es un desafío, y eso implica que nos metamos en la batalla de las ideas y nos metamos a poner estos conceptos y invitemos a la comunidad a que asuma lo que significa una convicción de un Estado respetuoso de los derechos humanos. Es decir, cuando nos conviene los respetamos, pero cuando nos complica, ahí no, es que no es así. Si respetamos los derechos humanos, tenemos que asumirlo en plenitud, aun cuando nos pueda significar objetivamente dificultades en nuestros estados. Y con esto, para no monopolizar la palabra, señalar, nadie ha hablado, por ejemplo,
de la migración dominicana. Dominicanos, hay millones de dominicanos que han salido de la República Dominicana y que están esparcidos por el mundo, en España, en Europa, en Chile, ¿ya? Pero eso no parece que no tiene ninguna connotación. ¿Por qué? Son muchos los dominicanos que hacen el mismo proceso de los venezolanos y que entran de la manera que nosotros hoy día conocemos. Pero eso queda invisibilizado. ¿Por qué? Por un tema que es político. Porque República Dominicana no tiene como presidente a Nicolás Maduro. Oye, bueno, llegó el momento inevitable de pasar a la pausa, y es, a propósito, el instante en que tenemos que destacar muy especialmente a nuestro nuevo aliado estratégico, Trole.cl, una plataforma para generar contenidos, pero también generar alianzas, apoyos que van y vienen, como son las cosas hoy en día, con una mentalidad moderna, ¿cierto? Y de colaboración también, generar, apoyar, propalar, propender a instigar esos fenómenos que son en el fondo solidarios, digámoslo. Emprendimiento nacido en Valparaíso, donde hay un espacio virtual para la expresión de diversas ideas en los ámbitos de la cultura, el deporte, la política, la contingencia, el quehacer internacional, el medio ambiente y muchos más, con la utilización de videos, de podcast, esto que viene a ser algo así como un programa de radio suelto, para hacer la analogía con el cigarrillo suelto, ¿ya? No en una radio, sino un programa de radio en la web. La transmisión vía YouTube, o transmisiones vía YouTube, las reuniones virtuales, las columnas de opinión también, los libros, o libros en general, y un etcétera inmenso. Las gracias y la bienvenida muy cordial a los muchachos, para nosotros que somos ya viejos, los muchachos de Trole.cl. Esperamos realmente tener esta conjunción, que a mí me encanta, se me sale el profe, Fernando me va a entender también porque lo es, en donde uno hace clases al final no por los emolumentos, no por parar la olla, sino porque este cruce entre generaciones, el profe representando a una y los alumnos a otra, vaya, es fantástico, espectacular. Es como trabajar con los hijos, diría yo, por ahí, algo parecido. Algo me dice que un poco por ahí. Ya, vamos a un spot que justamente nos muestra lo que hace y cómo lo hace, y lo bien que lo hace, Trole.cl, y de ahí volvemos. De vuelta, aquí estamos en nuestra primera edición de la segunda temporada, y ya una temporada después, comenzando apenas la segunda, ya tenemos un tremendo aliado estratégico, fantástico. Vamos bien, muchachos, mañana mejor. De todas maneras, aunque lo de mañana mejor dejémoslo en nuestro lado porque históricamente es un tanto desagradable, ¿eh? Vamos bien, eso. Oye, bueno, vamos al segundo tema. Vamos al segundo tema de hoy, que dice lo siguiente, y sobre el cual yo tengo un modesto diagnóstico, pero en tono de ironía. Cosa rara en mí, ¿eh? Qué raro. Yo creo que mi madre fue la que me legó eso.
el retiro del 10% por parte de autoridades del gobierno de Piñera, o de la Alianza, ya ni sé cómo se llama, ha cambiado tantas veces de nombre, pero algo así como Todos por Chile, Vamos por Chile, algo por el estilo. Podemos más, creo que se llama ahora. Ah, correcto, en fin, cualquiera que pueda aportar un nombre nuevo, incluso el que viene también lo podrían decir para que llegue como exclusiva nuestra. Y desde el punto de vista de gráfico es Podemos más. Claro, ya. Bueno, ponemos el contexto noticioso, por si alguien se lo ha perdido. En los últimos días se ha producido una autodenuncia de autoridades y exautoridades del gobierno de Piñera. Autodenuncia, ese es el fenómeno. En cuanto a que retiraron algunas y algunos de ellos, o bien, por una parte, algún 10%, o todos los 10%, como los conocemos en Chile, de los fondos de las AFP. Han hecho el primer, el segundo retiro, el tercer retiro, ya eso nos referimos. Si nos ven afuera también. A pesar de que la posición del gobierno ha sido en contra de esa medida, y yo agregaría a pesar de que los talibanes del modelo neoliberal capitalista desregulado convirtieron en religión su ideología a un punto tal que el que hace esto que estamos comentando debería ser un apóstata y ser expulsado de esa religión, creo yo. Pero vamos a la pregunta que plantea el libretista de turno, o el guionista de turno. ¿Hay inconsecuencia de parte de dichas autoridades del gobierno de Piñera en el acto del retiro? En hacerlo, en el hecho de hacer él o los retiros. ¿Y a qué se debe la autodenuncia ahora? ¿Hay una acción política de por medio? ¿Se estarán peleando o qué sé yo? Si el presidenciable de la derecha, Sebastián Sichel, también efectuó retiros, lo que aún no aclara, pero quien calla a veces otorga y así siguiendo, ¿le irá a afectar en su campaña? Pregúntase uno, entre otras preguntas. Y por último, estos actos, los retiros, las autodenuncias, todo junto en una juguera, demuestran una vez más la debilidad del presidente Piñera, que no ha dicho nada al respecto. Y esto, aunque no sea una pregunta, le ponen un signo de interrogación entre paréntesis, ustedes si quieren, para que se convierta en interrogación, que no necesariamente es lo mismo, exactamente lo mismo que pregunta. Ya, ahí queda lanzado el mazo de cartas. ¿Qué opináis? Bueno, siguiendo el orden, quizá antes de una pequeña quizás disculpa a quienes nos ven, porque la verdad que el tema migración falta harto que hablar, quedó como trucho, quedó como cortado, así que si en otra oportunidad lo podemos tocar sería bueno, porque es un tema urgente de solucionar, y para mí debe ser el Estado chileno que lo solucione. No podemos traerle mano de obra al empresariado chileno más barata para que siga rentando, digamos. Necesitamos solucionar el problema a nivel estatal. Así que yo espero que el próximo gobierno de Chile y la nueva constitución de alguna manera regule lo que significa la llegada de ciudadanos extranjeros a nuestra patria, y el Estado tome un rol mucho más activo. Pero insisto, es un tema que hay que desarrollar mucho más. Respecto al retiro del 10%... Además se van a demorar tanto en solucionarlo que con seguridad lo vamos a volver a tratar y va a ser coyuntural, sí, tanto hoy día como en 10 meses más, en un año más. Ojalá que no sea así, pero puede que sea lo más probable. Oye, y respecto al 10%, yo lo he escrito, lo he dicho antes, y creo que cada persona tiene el derecho de hacer lo que estime necesario con su plata. Después asumirá consecuencias si es que el sistema hace que asuma consecuencias. Yo creo que si hay gente que no necesita o sí necesita y no quiere retirar sus fondos, que no lo haga porque quiere ocupar esos fondos cuando sea para su pensión. Yo digo, o sea, yo ahorré para mi pensión y esta plata es para mi pensión, ¿no es cierto? Hay que respetar esa posición, y aquel que hoy día sacó toda su plata y la gastó en lo que quiso gastarla, la invirtió o la mal invirtió, se la gastó, ¿no es cierto? Como el famoso ese, yo me acuerdo cuando era más chico, que siempre me hablaban del zapatero que se sacó la polla gol y se hizo millonario, y después lo fueron a entrevistar 3 años después y ya no era, se había gastado toda la plata con los amigos. Ya, el famoso ese zapatero que se ganó la polla gol. Entonces, cada uno es libre de hacer lo que estime conveniente con ese 10% de los ahorros que tiene.
creo que el Estado chileno necesita de manera urgente implementar un sistema de previsión social, porque el sistema de las AFP no es un sistema de previsión social, es un sistema de ahorro que lo hace súper bien, porque si uno pesca la plata que todos los meses saca y la pone en el banco, la AFP le da más intereses, ¿ya? O sea, hay mucha gente que tiene la plata metida en las AFP y prefiere tenerlas ahí en la cuenta 2 porque le da mucho más interés en lo que le puede dar un banco, o comprando acciones, o qué hago con 3 millones, con 2 millones, con 5 millones, 10 millones de pesos, ¿qué hago? La meto en la AFP, te da más interés que ponerle en cualquier lado, salvo que uno se maneje en movimientos de acción y haga cosas con la plata, pero ¿qué hago? O que se compre un taxi, o se compre un bus, no sé, bueno, ya son otros temas, ¿no? Así que la AFP hacen bien la pega, siempre yo he sentido respeto por lo que ellos hacen como trabajo. Ahora, que el Estado chileno se equivocó, que Piñera vendió la pomada, ese es otro tema, ¿no es cierto? Y que toda la plata que todos los chilenos pasaban iban unos pocos para que ellos la aprovecharan, es un tema. Claro, ellos dicen, bueno, no sé, pues a mí me llamaron, yo invité, yo lo hago. Sí, son tan culpables, digamos, como quien inventó el sistema. Pero Chile no tiene un sistema de previsión social, y eso es lo que hoy día urgentemente se tiene que hacer. No hay que modificar las AFP, no hay que modificar ese tipo de cosas, no. Las AFP tienen que desaparecer, o el que quiera ahorrar ahí, que ahorre ahí si quiere, digamos, ¿ya? Pero el sistema de previsión social en Chile tiene que ser estatal, y tiene que ser compartido por el empresariado, tiene que ser compartido por el cotizante, y tiene que ser compartido por el Estado chileno, ¿ya? Y hay que hacer pensiones dignas y que la gente pueda vivir bien. Si esa persona hoy día quiere sacar su 10%, que lo haga, lo saque, y si quiere dar un lujo, que quiere irse a las Islas Vírgenes a esquiar arriba de un yate, que lo haga. Cosa de él. Si esa persona se quiere comprar un plasma de 80 pulgadas, que lo haga. ¿Por qué no puede comprarse un televisor de 80 pulgadas si hay gente en Chile que todos los días se compraba un televisor de 80 pulgadas durante 40 años? Y eso que quedó chico, porque hay gente que ganaba, la otra vez decía, no sé cuánto eran los súper ricos lo que ganaban diariamente, algo de 6 millones de pesos diarios, lo que ganaban. Entonces, hoy día, el Estado chileno se preocupó y garantizó de que un grupo reducido de personas pudiera darse la gran vida. Y hoy día dicen que si la persona se va a gastar esa plata, ¿qué va a hacer en la vejez? Bueno, que el Estado solucione el problema. ¿Por qué no tiene el derecho de darse la gran vida, por último, durante una semana? Si hay gente en Chile que se ha dado la gran vida durante 40 años todos los días. Ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos. Entonces, claro, también hay que premiar a aquella persona que de alguna manera tiene ese respeto por decir, bueno, no, esta es mi plata, yo la cuido, qué sé yo no quiero ser una carga del Estado, ¿no es cierto? Y decir, bueno, yo me gasté toda la plata, ahora estiro en la mano, denme una vida digna, y lo que tú tenías ahí, ¿en qué te lo gastaste? Bueno, tendrá que sufrir un déficit, pero con una base mínima, que es la vida mínima garantizada de dignidad que tiene que tener todo chileno. Así no haya trabajado nunca. El otro día escuchaba un comentario de una señora que decía, a mí me pagan 170.000 pesos todos los meses como mi pensión, y trabajé durante 20 años. Y tengo una amiga que no trabajó nunca y le pagan lo mismo que yo. Y se levantaba todos los días a las 10 o 11 de la mañana y estuvo ahí en su casa y ni siquiera tiene hijos. Y le gana lo mismo que gano yo, que yo trabajé durante 20 años. Bueno, es un tema que es para discusión, que hay que verlo, ¿no es cierto? Pero que en definitiva Chile tiene que crear un sistema de previsional como lo era antes de las AFP, como hoy día lo tienen las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto? Que se preocupe de la vida de los pensionados, de la gente, del adulto mayor. Y el 10% que lo saque el que quiera sacarlo, y si quiere sacar toda la plata, que la saque. Asumirá los costos que pueda significar eso financieramente. El tema de la inflación que va a ser porque se produzca el retiro del 10%, la verdad que la inflación no es como que cuando uno le dice al hijo, sale, pero lleva paraguas por si llueve. Esta cuestión es como, no, si la inflación no es como la lluvia, la inflación es porque alguien decide subir los precios. No es un tema de la naturaleza, ¿no es cierto? La economía y las finanzas no son ciencias exactas, no es física, no es que yo tire una pelota para el cielo y tiene que caer por la fuerza de gravedad, no, es tema de especulación, es de las ciencias sociales, tiene que ver con las decisiones de cada grupo hace. O sea, yo quiero subir la harina y la subió el pan.
¿Por qué? Porque el tipo que hacía la harina se le ocurrió que no, y ahora yo quiero ganar más con la harina. O quiero crear una crisis, como se creó, ¿no es cierto?, en el tiempo de la Unidad Popular, para que se cree toda una convulsión política y social y económica. Entonces, la inflación depende de la voluntad de los grupos económicos. Entonces, con ciertas leyes, ¿se puede prohibir la inflación? Yo creo que se puede prohibir la inflación. Ahora, ¿cómo van a reaccionar el tipo que hace la harina y dice, oye, no, pues yo no puedo subir, no, yo quiero subir la harina? No, es que no puedo subirlo. Bueno, ya vivimos esa experiencia de los gallitos de fuerza y poder. Y volvemos a lo que hablábamos antes de Venezuela. Bueno, ¿quién va a tener que pagar el costo de eso? ¿Los que lideran los nuevos movimientos y los enfoques políticos? ¿O lo va a tener que pagar nuevamente la gente más pobre, la gente más necesitada? Entonces, yo creo que hay que refundar el punto del tema de la AFP o lo que significa la previsión social en Chile. Creo que cada persona tiene el derecho a hacerlo. Y obviamente, respecto a la pregunta que Helmut hacía, ¿qué opinión tengo yo respecto a las autoridades que han sacado su 10%? Creo que como chilenos tienen el derecho a hacerlo. Lo que sí, moralmente, pero a algunos políticos, para que no se enoje Fernando, a algunos y a muy pocos políticos, hay que exigirle cierta moralidad, cierta ética, y no podéis decir, no, es que no se puede sacar no se puede sacar los fondos de pensiones, nada, y después estáis sacando tú el 10%, digamos. O sea, hay una inmovilidad, una inconsecuencia. Es legal, sí, pero hay una inconsecuencia política muy gigante. Pero es que a esta altura del partido pedir consecuencias políticas a ciertas personas es complicado. Hoy día yo escuchaba al diputado Chilin, que salió gracias a la gente de izquierda, los socialistas, qué sé yo, que votó en contra de todo el conglomerado, digamos. ¿Ya? Y el juez Luis Castro, otros diputados también que votaron en contra de la gente. Entonces, y no estamos hablando de los políticos de derecha, ¿no es cierto? No votaron en contra, se abstuvieron. ¿Perdón? Se abstuvieron, no votaron en contra. No, pero si tú necesitáis 93 votos para aprobar la indicación o el proyecto constitucional, necesitáis esos 23 votos, abstenerse es exactamente lo mismo. O sea, además es más una actitud bien maricona hacer eso. O sea, vota sí o vota no, pero no, me abstengo. O no fui a votar, porque estaba enfermo la guata, me dio indigestión y no parecía votando, estaba enfermo. ¿Ya? Entonces... No debería existir como opción, ¿eh? Hay que decirlo, ¿eh? No debería existir como opción, porque si yo me meto a la política, a la vida política, a eso me refiero, tengo que tomar un bando, evidentemente. Sí, claro. Claro. No puedo ser el árbitro del partido, por decirlo de esa manera, ¿eh? No, evidentemente. Y aparte que el conflicto político hay un conflicto ético, no solo político, ético. ¿Qué es lo que es la ética? Dicen los profesores de filosofía más sencillos que le enseñan a los cabros chicos. Eso que usted hace, mijito, eso que usted no hace cuando nadie lo ve. Como la canción de Alejandro Sanz, cuando nadie me ve. Eso es ética. Lo demás es cualquier cosa. Pero bueno, sigamos avanzando porque nos sigue la hora. Eso era yo personalmente creo que Mauricio ramificó bastante la temática, digamos, y claro, hay algunas cosas en las cuales estoy de acuerdo y en otras no estoy tan de acuerdo, digamos. Pero yendo a un poco lo que se plantea respecto al tema de que los ministros retiren el 10%, claro, no tiene que ver con el hecho de si era legal, no era legal, si lo podían hacer, no lo podían hacer, no han cometido ningún delito, sino va más que nada al hecho de la inconsecuencia, digamos. Es decir, si tú eres parte de un conglomerado, ¿no es cierto?, y se supone que hay una política, o sea, hay una visión, uno podrá estar de acuerdo o en desacuerdo con eso, pero tú estás luchando por ciertas ideas y resulta que haces exactamente lo contrario. Lo que tu gobierno está diciendo, oye, esto es mal para el país. Eso es lo que te están diciendo. Oiga, no hagan esto, no retiremos, impidámoslo, vayamos al Tribunal Constitucional, porque esto es malo para el país. Y sin embargo, sus mismos contingentes, digamos, ¿no es cierto?, lo hacen, ¿no? Esto es como que, no sé, si los soldados de la Esmeralda, bueno, se han puesto a dispararle, bueno, a los mismos miembros de la embarcación, ¿no? Si se supone que
al otro lado están los que tienes que disparar. Los otros van y lo retiran. ¿Te fijas? Hacen. Entonces hay una inconsecuencia. Yo creo que esto es lo que refleja un poco, nuevamente y lamentablemente, el estado en el cual está nuestra clase política, donde ya ni siquiera existe como, que un poco se reflejan a lo mejor en lo que plantea Mauricio con Chilin y Castro, que lo nombró, ¿no es cierto? Que también tampoco existe esa cosa. Yo siempre he sido, bueno, no soy miembro del partido porque me costaría mucho seguir lineamientos de ese tipo, soy un poco más rebelde de eso, ¿ya? Pero creo que cuando tú perteneces a un equipo, a un conglomerado donde estás defendiendo ideas, bueno, te estamos al servicio de eso, por algo existen, digamos, por eso existen, ¿sí? Y después habrán algunos temas donde se deja libertad de acción, como dicen, porque ya a lo mejor son problemas más éticos, más de tipo personal, digamos. Pero resulta que hoy día tú notas un desorden, ¿no es cierto?, en cuanto a las medidas que toman los políticos, que no tienen nada que ver, van en sentido contrario a lo que tu sector está. Y yo creo que eso al final refleja un poco parte de la degradación que tenemos de la política, que lleva al otro tema, que no me voy a meter en eso, pero que de alguna manera entonces démosle más fuerza a los independientes y después aparecen, no, pero es que los independientes terminan en una montonera que nadie entiende nada, que también es cierto, ¿no es cierto? Entonces, bueno, pero resultan los mandados a dar una imagen de gobernabilidad son justamente los partidos políticos, ¿te fijas? Porque por eso existen y por eso la idea es que ellos adhieran, ¿no es cierto?, y puedan proponerle ideas, ¿no es cierto?, y somos un equipo, ¿no es cierto? Esto es como, al final, como que si Elías Figueroa, en vez de sacar el cabezazo para afuera, lo tiraba al arco, y venían los autogoles, ¿te fijas? No, pues tenía claro dónde tenía que chutear y cuál era su rol dentro del partido, ¿te fijas? Y nos encontramos con estas cosas que yo creo que al final degradan toda la política. Yo creo que es el problema grave de lo que se está sabiendo, y yo creo que el señor Sichel se le va a ver complicada, y yo creo que ya se le está viendo complicada, porque más encima ni siquiera ha tenido la honestidad ni la transparencia de decir, sí, la saqué o no la saqué. Y la sensación que queda es que sí la sacó y no lo quiere decir. Yo creo que le va a jugar una mala pasada. En relación a este tema, a mí me parece importante hacer algunas precisiones, porque se establecen ciertos discursos oficiales y todos empiezan a transmitir en esa misma dirección. Por ejemplo, se dice, y todos lo dicen, esto es una muy mala política pública. No, esta no es una política pública, porque las políticas públicas suponen sí o sí tomar recursos del Estado o del fisco para generar algún tipo de política que va a beneficiar a 1, a 2, a 3 o a 10 sectores de la sociedad. Esas son políticas públicas. Ellos nos han dicho desde hace 40 años que estas platas son nuestras. Por tanto, no son del Estado. Por tanto, no son del fisco. Por tanto, con ellas no se puede hacer política pública. Y ese discurso lo han transmitido sistemáticamente. No, incluso aquellos que aprueban el retiro del 10% dicen, mira, si estamos todos de acuerdo que una muy mala política pública. No, aquí no hay ni una política pública. Cero política pública, porque los recursos no le pertenecen al Estado, de acuerdo a su propia legalidad, a su propio ordenamiento jurídico, sino que le pertenecen a cada uno de los ahorrantes. Primera cuestión. Segunda cuestión. La economía no es ciencia. No está claro. La economía no es ciencia, la economía es técnica. Y la técnica se pone al servicio de la política. Yo defino una política, definí la política, llamo a los técnicos y les digo, mira, esta es la política. Díganme ustedes cómo implementamos esta política. Y los técnicos serán los encargados de decirme, mira, para implementar esta política vamos a tener que ahorrar aquí, cobrar acá, o la política que quiere implementar no se puede implementar al 100%, se puede implementar a un 80%. Ellos me dirán la manera. Y aquí se ha establecido la tecnocracia como casi un dios. Es decir,
No, todos los técnicos nos dicen lo que va a pasar. Así como todos los técnicos nos decían que si se subían 2.000 pesos en el salario mínimo, iba a quedar la escoba en la economía chilena, ¿no? Porque ha habido momentos en nuestra historia reciente donde los técnicos se han planteado de esa manera. Al primer retiro que nos dijeron que esto iba a ser el término del mundo de la economía chilena por el primer retiro. Y resulta que vamos en el cuarto y el mundo parece que todavía no se viene abajo. Entonces, aquí no solo hay una serie de inconsecuencias que ya me parecen por sí solas de mucha gravedad, sino que me parece que aquí hay una falta de comprensión, en definitiva, de cuál es el rol que tienen los técnicos y cuál es el rol que tiene la economía dentro de un proceso político. La otra cuestión, Augusto, ¿tú quieres aportar algo para eso? No, simplemente que debería reforzar el tema de los técnicos, porque de hecho, cuando se decía que si Hidro Aysén no se hacía, a esta altura del partido Chile estaría eléctricamente paralizado. Sí, y resulta que no se hizo Hidro Aysén y seguimos funcionando. Y eso lo decían los técnicos en la materia. Sí, pero hoy, ojo que yo insisto, los técnicos interpretan o saben más para manejar la especulación y las decisiones que son personales, son decisiones personales. No, y lo dicen tiene que ver con un tema científico de gasto, cuánto gasta energía una casa, cuántas casas hay, cuántas luces tengo prendidas, los kilowatt hora, etcétera. Pero en este caso son decisiones personales de los conglomerados económicos. Ellos deciden cómo manejan la política, y lo que el técnico hace es explicarle al político, mira, claro, como dice Fernando, tenemos que ahorrar acá, tenemos que capitalizar acá, hacer un préstamo acá, con este interés, pero todo eso pasa por decisiones personales de un par de personas que manejan la economía, e incluso a nivel mundial. O sea, el colapso que tuvo, ¿no es cierto?, Estados Unidos con el tema de inmobiliario tuvo que ver con decisiones de los grupos inmobiliarios. Son decisiones de gente que dice, hagamos esto, compro acciones o retiro acciones. O sea, es de esa característica. Los técnicos explican lo que ocurre, pero lo que ocurre con decisiones personales de los grandes, de los poderosos. Ahora para terminar un poco la idea, una de las cosas que también se ha planteado es el hecho de que esto es una medida electoralista. ¿Ya? Entonces, usted quiere voto, y como quiere voto, tiene que apoyar esta medida. Y también eso se ha impuesto como un discurso fuertemente en la derecha, sobre todo, digamos, y en aquellos que están haciendo oposición al cuarto retiro. Y sin embargo, hay un dato que se les olvida. Ellos son representantes de una comunidad que los elige. Por lo tanto, son mandatarios de esa comunidad. Por lo tanto, si la comunidad le dice, tú anda y vota por el cuarto retiro, él no tiene que ponerse en una posición de Dios, de yo voy a orientar a estos pobrecitos que no entienden nada, sino que tiene, evidentemente que en un diálogo, que asumir lo que su mandante le ordena. Es decir, ¿esto no es un tema electoralista? No es un tema electoralista. Es un tema de que el soberano es quien me elige. Él es el que me manda. Y yo, fiel a ese mandato, tengo que cumplir con lo que ese soberano me señala. Entonces, la figura no es, aquí vota porque claro, toda la gente de acá, si no votara así, no lo va a elegir. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con la identidad esencial de una democracia representativa, en que no soy yo, es la gente que está a mi espalda la que en definitiva actúa a través de mí. Y si yo quiero ser fiel a eso, independiente de todo este bagaje, digamos, que se ha planteado como que va a quedar la escoba económicamente en nuestro país, cosa que dificulto que efectivamente suceda, dadas las características del precio del cobre y de una serie de otras, el crecimiento de la economía, la proyección de crecimiento que ya se hizo del Banco Central para el año venidero, que si uno la compara con los años anteriores, los 5 años anteriores a la pandemia, estaría en esos mismos rangos.
etcétera, etcétera, me da cuenta de estos elementos que he presentado. Fernando, está bien eso desde la mirada del parlamentario. Está bien, sí, concuerdo, digamos. Sí. Al final que ahí debe ser un tema que es difícil ver dado que es un año eleccionario, es difícil ver dónde está el límite, si el gallo está tratando de ser reelegido o efectivamente está escuchando al pueblo. Pero es correcto lo que tú dices. Él es mandatado por quienes lo votaron, y si los que lo votaron dicen hay que sacar el retiro, él debería votar a favor de eso. Pero otra cosa ¿Puedo ser extremadamente didáctico? Espérate un poco, déjame. Y otra, pero otra cosa. Es una línea nomás. Oye, es una línea, nada más. Ellos son empleados nuestros. Repito, sí. Ellos y ellas son empleados y empleadas nuestras. ¿Les queda claro o no? Sí. Oye, y esta otra línea. Eso es lo bueno de la democracia representativa. No. Bueno, pero ahí es otra discusión. No nos vamos a ir por esa rama, Mauricio. Además nos queda poco tiempo. No, lo que voy yo es que la diferencia está en aquellos que no tenían puestos de representación, sino tenían puestos del gobierno. Por eso los exministros, ellos sacaron la plata, siendo que su presidente se la estaba jugando, su jefe, se la estaba jugando por no sacar el retiro. Entonces, ¿qué es lo que hay ahí, po? O sea, ahí hay algo ¿qué señal es esa? Inmoralidad y falta la ética elemental, porque en definitiva ambición desmedida. No creo que le hayan faltado 4 palos para que hayan tenido problemas para comprar el pan. Permíteme hacerle una pregunta a Fernando, una pregunta. Con todo cariño, Mauricio. Una pregunta. Si este cuarto retiro lo aprueba la Cámara del Senado, ¿el Ejecutivo todavía tiene el Tribunal Constitucional para apelar? ¿Va a ser lo mismo que la vez pasada? Bueno, instancia? El Ejecutivo tiene 2 instrumentos más. Uno, claro, tiene el veto. El veto es una posibilidad que tiene, y la otra posibilidad que tiene es acudir al Tribunal Constitucional, alegando la inconstitucionalidad de la ley. Ahora, si hiciera eso Piñera, sería bien bueno que le comprara, no sé, aquí en el cementerio Playa Ancha, un nicho a su candidato. No, mandemos al Parque del Recuerdo allá en Concondo. Playa Ancha no. Porque la verdad es que allí sí que sepulta absolutamente sus escasas posibilidades que se le vislumbran hoy. Tú sabes que esto es bien dinámico, pero hoy se vislumbra creciendo fuertemente a Kast y Sichel en una situación muy compleja. Ahora, Sichel cometió el error de su vida. ¿Alguien puede creer ahora, si mañana Sichel sale a decir, en relación a la respuesta que me hicieron antes de ayer, pregunta, quiero declarar solemnemente de que yo no he sacado el primer retiro? No. ¿Alguien le va a creer? No, ya. Nadie le cree ya. No. Lo que él respondió en definitiva es que lo sacó. Sí, claro. Eso fue, lo sacó. Y se casó en su propia trampa. Sí, no sé. Además le está dando tiempo a los periodistas para que hagan la investigación breve, simple y directa, que los va a tener listos ya con la información, valga la redundancia, en su mano, a los periodistas, repito, a la hora de que él declare, siguiendo con ese juego de ficción que está haciendo naturalmente Fernando. O sea, realmente, no. A ver, yo creo que hay cosas que a uno por lo menos a mí, a ver, en mi hogar, en mi familia, somos lógicos por naturaleza y tendemos a ser muy éticos por cómo nos formaron, punto, se acabó. Y entonces a mí esas cosas me sacan los choros del canasto, para decirlo un buen chileno. La cosa ilógica, la cosa antiética, la cosa inmoral o incluso amoral. No me entra, no computo. Nunca me voy a actualizar
para hacer de nuevo una ironía respecto de la posmodernidad, ¿no? Nunca me voy a actualizar, parece que fuera una actualización más a propósito de la informática, esto de hacer lo que te convenga, vestirte con la marca que hay que vestirse, hacer lo que hay que hacer, dejar de hacer lo que hay que dejar de hacer. Hay todo un análisis ahí que habría que inventar poco menos una ciencia nueva, una ciencia social nueva, que tendría un poco de psicología, otro poco de sociología, otro poco de antropología, otro poco de psicología, y anda a saber tú cuántas cosas más, porque algo raro está pasando en Chile hace mucho rato, en la sociedad chilena y en la sociedad occidental, en la posmodernidad, la maldita posmodernidad, como me gusta decir a mí. Hay un tema que tiene que ver con ser, se es o no es, o se es o no se es, punto. No entre Tongoy y los Vilos, por favor. Esa es la cosa que a la generación nuestra, o las generaciones vecinas a la nuestra, que nos criamos de otra manera, y nos criaron de otra manera, nos educaron de otra manera, nos exaspera, nos violenta. O sea, ¿soy o no soy? ¿Blanco o negro? ¿Guanderino o de la Chile? A propósito de los panelistas, tuve que usar ese ejemplo porque hay uno de la Chile y dos guanderinos. Pero de verdad, y si soy de la Chile es porque a mí mi papá me transmitió, o mi tío, lo que fuera, y es muy válido. Pero por favor, o sea, sobre todo la centro derecha, como se suelen hacer llamar, o se quieren hacer llamar, o les gusta que los llamen, o sea, no solo Piñera, sino que todos ellos tienen, yo no lo puedo decir porque me van a editar el término, pero los chilenos tenemos el nombre de la hembra de lo que en inglés se dice fox, ¿eh? Pero nosotros lo decimos con otra intención, ¿no? El que entendió, para decir esta cosa rápida. De manera tal que francamente a mí esto ya me enardece, me violenta en forma extrema. Porque yo creo que tiene que ver con el cambio cultural que decía. Sí. Hay un cambio tremendamente cultural. Profundo ese cambio cultural. Claro, obviamente. Claro. Bueno, pero ese cambio cultural tiene ciertas, como todos los cambios culturales, facetas interesantes. Y al momento de, por hoy día, cerrar el capítulo, tenemos que hablar de quienes contribuyen tomándose de lo positivo y administrando humanamente bien lo positivo que per se tienen las nuevas tecnologías, por ejemplo, ¿eh? Porque al final no es la tecnología, sino quién la maneja y cómo la maneja. Los amigos, nuevos aliados de Trole.cl, que es una plataforma donde se crean contenidos propios, pero también colaborativos. Hay un componente de solidaridad, de interacción. Emprendimiento nacido en Valparaíso, es un espacio virtual para la expresión de un montón y una diversidad impresionante, amplísima, de contenidos y de acciones, ¿eh? Por lo mismo se utilizan videos, podcasts, transmisiones vía YouTube, reuniones virtuales, columnas de opinión, libros, y todos esos son formas, ¿cómo decirlo? Recipientes, por ponerle un nombre, de expresión en Trole.cl. Así que muchas gracias. Hoy día los estamos relevando de sobremanera porque hace poco que generamos y cuajamos esta alianza, ¿no? Así que muy felices estamos, que esperamos seguir acompañándoles con temas que, primero que todo, el viento no se lleva ni por casualidad, ni cantando, pero por otra parte con temas que, por lo mismo, pueden retratarse, volver a tratarse, ¿ya? Y estamos aquí como ciudadanos atentos a todo lo que suceda en todos los ámbitos del caso, y tenemos que reiterar al final que en algún momento de nuestros ciclos mensuales va a haber invitadas y o invitados, ¿eh? Y por lo tanto nuestra dinámica cambia, nuestra mecánica se flexibiliza, y nuestro mundo se abre, evidentemente, pues, y el de todos los que nos puedan, todos y todas los que nos puedan seguir, porque se aprende más, se aprende desde diversos puntos de vista, como diríamos en radiofonía, ya que yo soy animal de radio, se aprende en cuadrafónico. ¿Se acuerdan del cuadrafónico? Que no tuvo éxito, pero es una especie de estéreo multiplicado por 2. Se aprende en cuadrafónico, no solo en estéreo. Mauricio, Fernando, Augusto, a mí me despido mirándome al espejo. Que estén bien, que nos encontramos de nuevo. Un abrazo. Gran saludo, y qué grande es Wanderito, ¿eh? Un gran saludo. Sí, sobre todo a los jóvenes batalladores del Wander, poco menos que combatientes. Vamos a ver hasta
hasta dónde se puede llegar a tener inmensa gloria, dicho en ese sentido metafórico bélico, porque tampoco es bélico, es deportivo nomás, nunca tal. Ya, pues, tienen que aprovechar la juventud que tienen porque... Correcto. Porque en el fondo los otros equipos que tienen jugadores más viejos, ahora viene el cansancio del año y ahí los jóvenes tienen que... Y además Wanderers es uno de los equipos que más y permanentemente en toda su historia, poco menos, ha tenido divisiones inferiores potentes y lo está demostrando una vez más. Ya, pues gracias a todos los amigos, a ustedes y a todos los amigos y amigas que nos siguieron. Chao, Hasta la próxima en un nuevo Barlovento. Y Barlovento. Barlovento. Sí. Barlovento. Porque el viento no se llevó. Ni cantando. Esto fue Barlovento. La próxima semana nuevamente podrán disfrutar de un encuentro en un bar de Chile, en donde la política, la cultura y la sociedad estarán en el análisis y los comentarios de Helmut Loss y sus amigos, Augusto Arteche, Fernando Astudillo y Mauricio Velázquez conversan de todo lo que a los chilenos nos importa. ¡Salud! Lo que el viento no se llevó. Barlovento.